Entonces no le demos más espera y adentrémonos de una vez en este mundo de la historia de los contextos educativos o historia de la educación y los contextos educativos. Un curso de la licenciatura en Filosofía y Letras que pretende llevarnos a través de un recorrido que empieza en lo que se concibe como el origen de la educación con la paideia griega hasta nuestros días, incluso hasta tiempos pospandémicos, que será cuando nos encontremos en la cuarta unidad y empecemos a cerrar este maravilloso curso. Esta primera unidad tiene como propósito fundamental encontrar unos elementos transversales a la historia de la educación, unos elementos que nos van a estar enrostrando permanentemente entre educación y pedagogía, pero ese será un tema que abordemos también al final en la cuarta unidad. Por ahora, en esta primera unidad, en este primer escenario que vamos a abordar, vamos a encontrarnos con la educación clásica y cristiana como fundamento de la paideia. Tendremos que hablar algo de filosofía y comprender cómo el contexto histórico de la paideia clásica tuvo su origen en la relación que la sociedad, y aquí tenemos el primer pilar, el primer elemento transversal a todo este recorrido, que está fundamentado en una tricotomía, en la política, en la economía y en la ecología como cimientos de lo social. Para los griegos el orden de lo social estaba enmarcado en lo que era el hombre, la mujer, los niños, para configurar su sentido de sociedad. Y esa configuración estaba fundamentada, como lo vamos a descubrir, en los fenómenos paideicos o fenómenos educativos. Como hablamos del cimiento griego, va a ser muy interesante descubrir cómo la figura de la tragedia, un fenómeno que solo estudiamos o generalmente estudiamos a través de la literatura, se convirtió en un elemento soporte de la educación. Entonces, un sobrevuelo breve sobre los trágicos nos va a ayudar a comprender cómo se fueron convirtiendo como elemento de literatura en la base para que llegaran más adelante el hedonismo, tanto el jónico como el helénico, y fueran moldeando esas maneras, esos contextos educativos que dieron el cimiento, la estructura, la base a la educación, para llegar a su cúspide con los diálogos de Platón. Ahí haremos una mención necesaria al papel de Platón en el acuñamiento de la expresión filosofía como amor a la sabiduría y su permanente discusión con los sofistas entre si era conveniente un escenario u otro para la formación de los nuevos ciudadanos. Aquí nos partimos en dos en esta primera unidad para adentrarnos en la segunda parte. Esa segunda parte está marcada por la aparición del cristianismo. Entonces la educación clásica y cristiana, pero en términos de cristianismo y feudalidad, va a ser el elemento transversal a encontrarnos en cada uno de estos contextos. Y de ahí la importancia que tiene el que adquiramos comprensiones, las mejoremos, las compartamos sobre lo que significó el contexto histórico de la medievalidad como estructura cultural y social. La ruptura entre los griegos y el resto de la historia de la antigua Grecia y de Europa con la aparición del cristianismo en el siglo V da origen a la medievalidad y de ahí hasta nuestros días se han forjado unos elementos también transversales que han moldeado esos contextos educativos que iremos abordando. Citaremos algunos, entre ellos la educación de los monasterios y de las catedrales, en ese espíritu de encuentro consigo mismo,
de forja del talante de los nuevos ciudadanos a partir del encuentro con un ser supremo. El encuentro o la ruptura del politeísmo con el monoteísmo será también fundamental para seguir prosperando y encontrar cómo la educación palatina y estatal empieza a estructurar, a darle forma a un sistema educativo, ya no lo local, sino el Estado en sí. De ahí el fundamento que encontraremos en la educación caballeresca, como la forja de esos griegos en la búsqueda de la formación integral tiene su remanente, su espíritu todavía en la época de los caballeros, en la época de las cruzadas. Y retomaremos en este punto nuevamente cómo la formación del ser integral es la base de la sociedad, algo que más adelante, cuando atravesemos la modernidad y lleguemos a nuestros días en la contemporaneidad, daremos cuenta de su permanencia. De ahí el interés porque encontremos esos elementos transversales. Fíjense que hacemos este cierre de la primera unidad hablando de la educación universitaria y la educación ya como gremio y como municipalidad, algo muy de nuestro contexto, pero estamos hablando apenas de las puertas que se estaban abriendo para llegar a la modernidad. De tal manera que espero que estas actividades que están presupuestadas aquí, que pueden encontrar tanto en Moodle como en Teams, nos sirvan para estructurar este recorrido de tal modo que nos dé unos buenos resultados y nos deje llenitos de conceptos que podamos compartir en este espacio que hemos creado para el curso Historia de la Educación y Contextos Educativos. Muchas gracias.